Kathryn Bigelow, desde mi punto de vista, es una de las mejores directoras de cine del panorama actual. Comenzó su carrera en los años 80 y le debemos obras maestras como Los viajeros de la noche, que es una película de vampiros absolutamente genial. Si no la habéis visto, os recomiendo hacerlo. Días extraños, que es una película de ciencia ficción poco conocida, que poco a poco se va reivindicando. Es una película también extraordinaria. Y más recientemente, que estas ya son más conocidas, los oscarizadas en Tierra Hostil, La noche más oscura, y sí, ya os adelanto que me ha parecido también una obra maestra, una casa llena de dinamita. Su última película, que ha tenido un pase fugaz por salas comerciales y que ya ha sido estrenada en Netflix. Netflix continúa con su intento de conseguir el ansiado Oscar a la mejor película. Ha estado rozándolo en muchas ocasiones con películas estupendas como Roma, de Alfonso Cuarón, El irlandés, de Martin Scorsese, o Sin novedad en el frente, de Edward Berger. Este año veremos qué películas son nominadas, pero ahí tenemos la extraordinaria Frankenstein, de Guillermo del Toro, y la que para mí es ya otra de las mejores películas del año, Una casa llena de dinamita, de Kathryn Bigelow. Es una película, es impresionante, es tensa, atractiva, traumática, trágica y es terrorífica. Una casa llena de dinamita es un ejercicio de suspense impecable que sabe tocar la fibra sensible porque plantea la posibilidad totalmente verosímil de que Estados Unidos sea atacado por una potencia enemiga y que se desencadene una guerra nuclear. La película parte de una serie de situaciones cotidianas vividas por diversos personajes que de manera repentina deben asumir que el caos se aproxima, que lo que parece imposible se transforma de manera rotunda en realidad tangible. Se detecta un misil al que en principio pues no se le da una excesiva importancia, quizás una prueba nuclear más, ¿no?, de tantas de las que se hacen, pero poco a poco se transforma en una amenaza inapelable que vuela directamente hacia la ciudad de Chicago. ¿Qué hacer? ¿Responder al ataque con otro ataque y desatar el apocalipsis? ¿No responder y admitir el sacrificio de más de 10 millones de personas y que sigan además llegando misiles? Tan solo 19 minutos desde que el fatídico misil se lanza es lo que tienen un montón de personajes que están totalmente sobrepasados por la situación, presidente de Estados Unidos inclusive, para tomar una decisión ante la tragedia que se avecina. Es como os digo, es terrorífico. Es terrorífico porque uno tiene la sensación, yo tuve la sensación de que lo que esta película cuenta puede suceder. Es una película que refleja perfectamente cómo la seguridad de nuestras vidas se puede volatilizar completamente en un santiamén. De ahí el título de la película, Una casa llena de dinamita. Dos palabras antagónicas, la casa, que representa la seguridad, y la dinamita, que representa todo lo contrario. Una película
atrevida y propia de estos tiempos nuestros, en donde el equilibrio y la comodidad de cierto sector de la población al cual yo pienso que pertenecemos puede quebrarse de manera drástica en el momento menos pensado. La estética de la película sigue sobre todo el estilo docudramático de La noche más oscura, donde Kathryn Bigelow nos contaba el proceso de eliminación de Osama Bin Laden por parte del gobierno de los Estados Unidos. Kathryn Bigelow es una especialista en alternar los grandes planos generales aéreos propios de una superproducción con primeros planos usando la cámara en mano, que en esta ocasión le sirven para ir acentuando la paulatina crispación del grupo de personajes al que sigue y retrata de manera realista, sin amaneramientos, sin artificios. El trabajo actoral es magnífico, expresan perfectamente cómo van pasando de la calma a la preocupación. Es una película muy de actores, rostros que muestran perfectamente ese momento en el que la incredulidad queda vencida por el miedo a lo inevitable. Magnífica, por ejemplo, Rebecca Ferguson, su mirada, su voz que intenta convencer de que todo se solucionará hasta que tan solo le queda tomar la mano de su compañero y aceptar la fatalidad. Es un momento impresionante esa escena. Está magnífico Jared Harris, que interpreta al secretario, yo creo que es el secretario de Defensa, y que decide utilizar su tiempo para telefonear a su hija en uno de los momentos más dramáticos de la película. Qué bien que está este actor. Me parece una interpretación magistral, un ejemplo de cómo a través de la contención se puede expresar mucho más que a través de la exageración. Qué bueno es el primer plano que le hacen Kathryn Bigelow de perfil a Jared Harris una vez su personaje cuelga el teléfono tras tener su última conversación con su hija. Y qué impresionante, por cierto, la escena siguiente con este personaje que aquí no os voy a revelar. Magnífico también Idris Elba como presidente de Estados Unidos. Qué bien que está rodado todo lo relacionado con cómo el presidente pasa del ámbito privado al ámbito público. Su transformación, ese escaparatismo, esa obligación, ¿no?, de tener siempre que dar la mejor cara ante los posibles votantes. Y qué bien que se transmite esa sensación de cambio radical que planea sobre toda la película, cuando este personaje tiene que abandonar un acto ameno, entretenido, simpático, en una cancha de baloncesto con un grupo de escolares y enfrentarse a una situación capaz de cambiar el mundo o incluso de terminar con él. Es una escena, la de la cancha de baloncesto, como os digo, es una escena tremenda. Se ha dicho que es una película mucho más escalofriante que una película de terror. Y en efecto, estos mecanismos de los que os hablo son esenciales dentro del cine de terror propiamente dicho. Siempre la idea de una situación de equilibrio, de una rutina convencional que de repente se rompe por un inesperado elemento externo que, por ejemplo, pues en el cine de género puede ser la invasión del propio hogar por parte de una entidad sobrenatural, la aparición de una familia de caníbales durante unas vacaciones o, por ejemplo, pues la llegada de un ser alienígena a nuestro mundo. En el caso de una casa llena de dinamita, va a ser un misil nuclear que irrumpe en escena de repente y que, como os digo, rompe ese transcurrir cotidiano de las cosas.
rompe esa rutina. Pero evidentemente no es una película de género, sino que, como os digo, es una película realista y sobre todo yo creo que es una película, y esto es lo que da verdadero miedo, actual. Es una película muy actual. Son perfectas las reacciones de muchos de los personajes que supuestamente han sido preparados para una emergencia de gran nivel, pero que llegado el momento no saben cómo reaccionar. Kathryn Bigelow, como os digo, plasma perfectamente ese momento crítico. Eso está muy bien reflejado en la película, en el que se pasa del simulacro a lo real. Ese momento en el que, por poner un ejemplo, el incendio no es figurado, sino que las llamas están ahí, con todo su poder abrasador, y el humo, además, asfixia de verdad. Es una película coral que se centra en tramas paralelas que se van desarrollando, que se van mezclando, que se retroalimentan, pero para lograr que la tensión vaya aumentando, Kathryn Bigelow opta por contar el mismo hecho, es decir, los 19 minutos, un poquito más, que el misil tarda en llegar a su destino, y esto nos lo cuenta en 3 ocasiones distintas, en 3 ocasiones diferentes, dando prioridad a unos personajes o a otros. Es un tipo de narrativa que relaciona la estructura de la película con un gran clásico de la historia del cine, el Rashomon de Akira Kurosawa, que ha sido utilizado por otras películas como por ejemplo El héroe de Zhang Yimou, El último duelo de Ridley Scott o más recientemente Weapons de Zach Greger. Esto ocasiona que el montaje de la película sea conciso, sea preciso. Para mí es una obra maestra de este aspecto cinematográfico que me gusta mucho, que es la edición, que es el montaje, que en esta ocasión corre al cargo de Kirk Baxter y que espero que al menos sea nominado al Oscar. Y además, algo que está perfectamente relacionado con la edición y que en el caso de esta película adquiere una calidad tremendamente estimable, es el uso del sonido. Dentro del uso del sonido está la banda sonora, la música de la película, compuesta por Volker Belterman, que acompaña perfectamente una película tan intensa como perfecta. Una película tan cuidada ya desde su guión, es un guión magnífico, unos diálogos totalmente naturales, totalmente verosímiles, que a pesar de sus 2 horas de duración pasa como un suspiro. Mirad, la mejor crítica que se le puede hacer a esta película es simplemente explicar, y es lo que voy a intentar hacer ahora, mi experiencia personal. Me puse a verla y yo creo que ni siquiera pestañeé. Estuve atentísimo durante todo el metraje. Todo lo que se cuenta en la película mantuvo mi interés. Durante todo el momento no decayó ni un solo segundo. Porque esas películas de las que sales con ganas de recomendarla. Motivo por el que he hecho este vídeo. De verdad os digo, no os la perdáis. Y sales también con ganas de volver a verla. Sabes que en cuanto salga a la venta va a formar parte de tu colección personal. Y sobre todo, deseas que lo que cuenta siga permaneciendo en el ámbito de la ficción cinematográfica. Sobre todo en este caso, ¿no? Porque sabes que la amenaza nuclear está ahí, está presente, sabes que vivimos en una bonita casa, pero llena de dinamita nuclear. En fin, una obra maestra del cine y una de las mejores películas del año,
junto con el Frankenstein de Guillermo del Toro, y creo también que una de las mejores películas de la década. Muchas gracias.